los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. La frase con la que encabeza su edición de hoy la jornada es: la reconversión hospitalaria fue clave contra el COVID. Y dice el señor Reyes Terán que la capacitación médica se hizo sobre la marcha, que se están cumpliendo 3 años de la primera muerte por COVID, que solventar la gran carencia de infraestructura fue todo un desafío, que tras la pandemia de influenza nada se hizo en los 2 sexenios anteriores e indicios de que el coronavirus se enfila a ser un mal estacional. A ver, ¿qué dice en esta entrevista que le hace Ángeles Cruz Martínez? Dice: desde las primeras semanas de transmisión del virus SARS-CoV-2 en China y Europa, fue evidente que la mortalidad sería alta. Nadie pudo predecir el tamaño de la afectación y para México lo urgente era solventar la carencia de infraestructura y especialistas en el manejo de enfermedad respiratoria grave. Por eso se volvió prioritaria la reconversión hospitalaria para disponer de camas suficientes. Enunciarlo es sencillo. Algunos pensaban que la solución era tener una cama con oxígeno, pero no era así, afirma Gustavo Reyes Terán. Enfático, señala la responsabilidad de los médicos que en los 2 sexenios pasados eran autoridades del sector salud y tuvieron poder para subsanar las deficiencias que se hicieron evidentes en 2009 cuando se registró la pandemia de la influenza, pero no hicieron nada. Por el contrario, continuó el deterioro de los equipos y las áreas de terapia intensiva, así como la falta de especialistas, sobre todo en ciudades pequeñas donde murieron más personas. Ahora se enojan porque decimos que nos dejaron un sistema de salud destruido y se han dedicado a criticar el manejo de la pandemia de COVID-19. Bueno, antes que nada, respeto por la trayectoria al doctor Reyes Terán. Híjoles, pero esto no es lo que dicen muchos otros especialistas. Esto no es lo que se dice en reportes incluso internacionales, y con todo respeto, pues este es el discurso del actual gobierno. La culpa es del pasado. Nosotros hicimos no solo lo que pudimos, hicimos casi un milagro. ¿Para qué? Para evitar que murieran más personas. La cifra de decesos por COVID pudo haber sido más alta, dice el doctor Reyes Terán, seguramente. Híjole. Y queda también la pregunta, ¿y no pudo haber sido más baja? Con a partir de febrero del 2020, con este gobierno haciéndose cargo, ¿no pudo haber sido más baja? ¿O consideramos un gran trabajo el que solo hayan muerto entre 600,000 y 700,000 mexicanos? Y la culpa siempre es del pasado, siempre es del pasado. ¿Quién a estas alturas del gobierno del presidente López Obrador mantiene un cargo de relevancia en el equipo, en el gobierno? No dice otra cosa. Entiendo, no tienen por qué estar haciendo ellos la autocrítica, pero la culpa es del pasado. Dice, no hicieron nada después de la pandemia de la influenza. ¿Cuánto duró la pandemia de la influenza? ¿3 semanas? 3 semanas, sí. Cierre 5 días. Se encontró una cura rápida, sencilla, barata. Había un medicamento. Un medicamento y se acabó el problema. La influenza siempre ha estado ahí, siempre va a estar. Esta era una variante de la influenza, la H1N1. Bueno, ahora revisamos. Pero entonces, en la autocomplacencia, este gobierno dice, e insisto, con un enorme respeto a los institutos de salud pública y al doctor Reyes Terán, la cifra de decesos por COVID pudo haber sido más alta, sí, y seguramente también pudo haber sido más baja. El especialista, el hombre encargado por el presidente López Obrador para enfrentar este problema, dijo al segundo mes, en abril o mayo del 2020, que en un escenario catastrófico morirían 60,000 personas. ¿A partir de qué base de datos, de qué información, de qué estudios? El doctor López-Gatell hacía un cálculo que en el peor de los casos habría 60,000 mexicanos muertos.
Y ahora 3 años después nos vienen a decir que la cifra pudo haber sido más alta. Que trabajaron a fondo los institutos de salud, sin duda, los doctores, las enfermeras, sin duda. Que se pudo haber hecho mucho más. Creo que sin duda también. Pero bueno, para este gobierno es como lo que heredaron, era un desastre, era una miseria. Pues cualquier cosa que logren hacer, cualquier cosa, en seguridad, en servicios, en salud pública, será una hazaña. Y quien piense lo contrario es un traidor, es un miserable, es un conservador y es un corrupto. En fin. Y en la reconversión hospitalaria que se dio, sin duda, también participaron los hospitales privados y empresas como Banamex, en fin. No todo fue el gobierno. Ahí está la memoria y ahí están los trabajos, ahí están las crónicas, ¿no? Una cosa es desde luego el doctor Resterán y otra cosa es el presidente López Obrador. Cuando dice nadie se murió fuera de un hospital público, quizá es la mentira más grosera del presidente López Obrador. Hasta ahorita podríamos poner un play y pasarle 5 crónicas que transmitimos, trabajos de Miriam Moreno, de Humberto Pachet y demás, Marco Silva, donde se verán las crónicas de personas muriendo o afuera de los hospitales públicos o muriendo en sus casas. Bueno, en fin. Javier Navarro, en el Zócalo. Buen día, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro Manuel, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la audiencia y les informo que me vienen a la mente los días previos al 8 de marzo y en esa misma fecha, el Día Internacional de la Mujer, las manifestaciones feministas que se tuvieron en este sitio. En esa ocasión se colocaron vallas de más de 3 metros de altura, posteriormente detrás de ellas estas rejas naranjas, luego las rejas grises y detrás decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todo este panorama, Ciro Manuel, cambió para el evento que se tuvo el pasado sábado por los 85 años de la expropiación petrolera, donde se retiraron no solamente las vallas metálicas, sino también estas rejas de color naranja que esta mañana, Ciro Manuel, fueron colocadas nuevamente por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Con esto se ha reforzado pues todo este perímetro que se tiene frente a lo que es esta puerta de honor, la puerta central y la puerta mariana del Palacio Nacional, y esto pues ante posibles manifestaciones que se tendrán como las que se tienen programadas para este día a partir de las 10 de la mañana por parte de colectivos feministas en esta zona del centro de la capital del país. Hoy Ciro Manuel, el reporte que les tengo. Manifestaciones de colectivos feministas, ¿hoy por qué? Hoy se tiene manifestaciones de colectivos feministas aquí frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, en donde ellas protestarán por las políticas que se tienen con falta de perspectiva de género, y todo esto es lo que ha llevado a hacer esta convocatoria de colectivos feministas aquí en la Plaza de la Constitución a las 10 de